Hola, Hola Hernán. mira qué maravilla, ¿quién está allí? El Buenas mismísimo tardes, decano. buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Ahora ¿Qué abrimos. tal? Bueno, Buenas tardes. buenas tardes. ¿Qué tal Miguel? ¿Qué tal Bueno, Marianela? ¿Qué tal Erika, Damián, Diego, Ana, Juana, Gabriel? Y siguen las firmas, hay un montón de gente. 14 participantes. ¿Cómo están todos? bueno, bienvenidos. Contento de verlo y de escucharlo. Bueno, igualmente. El que está feliz soy yo, Miguel. Si me permiten brevemente, y agradeciendo que me dejen participar de esta apertura. Buenas tardes a todas y a todos, y además permítanme manifestarles mi agradecimiento a los organizadores por esta actividad, por permitirme ser parte en la apertura, a quienes sabrán de exponer, lo veo a Diego, veo a Marianela, lo veo a usted Miguel, a quien muy especialmente tengo que agradecerle esto que ayer encontré sobre mi despacho, o en mi despacho. Lo hago de Sí, este modo gracias. virtual La e reí. informal. Cuando las condiciones de presencialidad lo permitan, se lo voy a hacer formalmente y personalmente. Muy amable de su parte. Este fin de Muchas semana gracias. largo que empieza el sábado, voy a dar cuenta de la lectura. Lo tengo ahí ya en la mesa de luz para leerlo. Quiero, destacar también, por supuesto, al área de Derecho de la Salud, al Centro de Investigaciones de Derecho de la Salud. Están sus codirectoras aquí, una de ellas habrá de exponer, al Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, que tanto trabaja. Y, a ver, decía que era, permítanme ser breve, pero no quiero dejar de decir lo siguiente. Quería expresar mi alegría por esto, porque en un momento tan especial, tan angustiante para todos, en el cual estamos viviendo circunstancias nuevas y que nos tienen separados hasta de nuestros afectos más íntimos y más personales, que nuestra facultad dé la cara de esta manera, plante bandera de esta manera frente a la sociedad, continuando con las actividades académicas, las actividades institucionales. Tenemos sesión virtual del Consejo Directivo el próximo día martes, con las actividades administrativas, porque, como sabrán, esta semana se han restablecido progresiva, paulatina y moderadamente de 9 a 15 horas las actividades administrativas. Hoy me tocó hacer fila en el marco de los protocolos sanitarios para ingresar a la facultad. Nos miden la temperatura, nos echan un sanitizante en las manos, tenemos que pisar una alfombra, dejamos una declaración jurada que no tenemos síntomas, etc. Me tocó hacer fila al ingreso de la facultad con una estudiante que venía a buscar, ya graduada, venía a buscar su título. Es el primer trámite administrativo frente a un miembro de nuestra comunidad universitaria que logramos restablecer hoy, de modo que ayer hubo actividades de la Cátedra de Derecho Tributario, de la Cátedra de Insolvencia, hoy tenemos esta actividad, el ciclo Graduados por el Mundo. Mañana hay un conversatorio entre una de nuestras cátedras de Derecho Procesal y catedráticos de Salamanca y Cádiz de Derecho Procesal. Es decir, todos los días nuestra facultad sigue teniendo actividades, ya digo, académicas, de investigación, institucionales, administrativas. Y en un momento tan difícil me parece que la universidad pública tenía que dar esta muestra de actividad, de compromiso. Y yendo, concretamente a la naturaleza de esta actividad, por supuesto, descuento el éxito que va a tener porque sé quiénes serán los expositores y sé quiénes lo organizan. Quiero sí resaltar que tiene un vínculo innegable con la realidad, que ese también es un distintivo de la universidad pública, impregnarse de aquellas cuestiones que le pasan a nuestra sociedad, puntualmente en este momento, o en este caso, a uno de los colectivos más vulnerables y a quien más le debemos, a los profesionales vinculados al sector de la salud. Yo sigo atentamente las actividades del centro, porque el doctor Ciuro me comparte a diario más de un correo electrónico, linkeándome a noticias de todo el mundo, que yo puntualmente las visito. Le confieso que más de una, Miguel, ya la tengo vista, porque soy un ávido lector de la realidad y seguir la realidad. Así que eso es la universidad pública, investigar de cara a la sociedad y sobre todo los temas de actualidad, porque nadie... Miren, hoy les cuento una pequeña infidencia. Hablaba con una trabajadora de la facultad no docente con relación al calendario académico que tenemos que reprogramar para la cursada de los estudiantes, y me decía, bueno, pero los estudiantes estarían perdiendo esto y los docentes lo otro, y yo decía, bueno, pero cuando levantamos nuestras copas para brindar el 31 de diciembre del año pasado, ninguno imaginó que hoy íbamos a estar pasando esta coyuntura
con este nivel de angustia, digo yo, de restricciones, de pérdida de cosas de todos los días. Entonces, todos tenemos que ubicarnos donde estamos. Y ahí creo que está el rol de la universidad pública, interpelando la realidad para dar alguna respuesta, alguna muestra de reflejos, ¿no?, frente a lo que pasa. Yo creo que la universidad en general ha emprendido una serie de acciones hacia el exterior, con la fabricación de alcohol en gel en la Facultad de Bioquímica, la donación de miles de litros de leche en la Facultad de Ciencias Agrarias, la fabricación del prototipo de respiradores y ventiladores a bajo costo de la Facultad de Ingeniería, las campañas de vacunación de la Facultad de Medicina, los voluntarios para hacer tareas de contención psicológica en el marco de situaciones de violencia o depresión por el encierro de la Facultad de Psicología. Humildemente nosotros pusimos a disposición de la comunidad un servicio jurídico de atención primaria virtual a consumidores para atender todas las inquietudes que se dieron en el cambio de normativas de consumidores, alquileres, etc. Y bueno, esa es la universidad pública, así que ustedes se están dando cuenta de eso con esta actividad hoy. Disculpen si me extendí. Muchas gracias, señor decano. Y si me permiten, me quedo un ratito con ustedes. Realmente, bueno, eres libre. Cuando se quiera ir, es su tiempo. Sabemos que tiene muchos compromisos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Perfectamente. ¿Me escuchan? Sabemos que tiene muchos compromisos, así que usted resuelva. Para nosotros siempre un honor que esté. Bueno, quiero agradecer muy especialmente la presencia de cada uno de ustedes y de una manera muy especial de la doctora Lili Fla, profesora de la Universidad de Buenos Aires y destacada especialista en Derecho de la Salud. Ocurre que hoy ha coincidido con una actividad de la red de bioderecho, la red internacional, y por eso hay personas que tal vez estén conectadas con esa red. Hace un momento estuvo hablando la doctora Marisa Eisenberg, de modo que, bueno, esta superposición genera tal vez cierta dificultad. Pero realmente estoy orgulloso de que estén todos ustedes y quiero agradecer de una manera muy especial el compromiso del ayudante alumno Diego Mendí, porque sin la colaboración de él, gran parte de lo que hacemos no se hubiera podido realizar. Bueno, nos hemos reunido para hablar de la Ley 27.578 y en realidad nos hemos reunido para tratar la temática general del derecho de la salud. El derecho de la salud que cultivamos precisamente el Centro de Investigaciones de Derecho de la Salud que dirige la doctora Marianela Fernández Oliva y el área de Derecho de la Salud del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, donde de cierto modo comenzó la historia. Este derecho de la salud se ha hecho ahora especialmente protagónico, se ha evidenciado su importancia y realmente es la rama jurídica que tiene que acompañar al resto del derecho encontrando caminos, señalando y realizando caminos que son extraordinariamente importantes en una época como la actual. Vivimos precisamente una pandemia, como dijo muy bien el señor decano, inimaginada. O sea, si me hubieran dicho cómo iban a transcurrir los últimos años de mi vida, hubiera elegido cualquier cosa, hubiera supuesto cualquier cosa, pero jamás hubiera imaginado esta realidad tan conmovedora como la que nos toca vivir. Esta realidad ha conmovido distintos aspectos de la vida, ha conmovido la materia, el espacio, el tiempo y las personas. Ha conmovido la materia produciendo una conmoción en la realización de la idea de salud como pleno bienestar o el más pleno bienestar posible, físico, mental y social. Porque en realidad todo eso está desafiado en la actualidad. Y las personas hablan de una tensión que me parece muy importante entre la realidad física de la pandemia, la realidad mental de la pandemia y la realidad social de la pandemia, que son muy difíciles de integrar.
En realidad, la gente discute, el señor presidente lo señala, y yo creo que esto vale la pena atender. La pandemia ha modificado, ha conmovido la materia de nuestra vida e incluso nos enfrenta a la muerte, y a una muerte en condiciones muy trágicas. Si la muerte siempre es trágica, en este momento es especialmente trágica porque, por ejemplo, se produce en condiciones de aislamiento, en condiciones en que la persona pierde lazos que son fundamentales para esta cosa que siempre hablamos, morir en paz. El gran problema es si la pandemia nos deja morir en paz. Y yo creo que no. Y esto provoca terror. Sinceramente, yo que soy persona de especial riesgo, de especialísimo riesgo, siento terror a morir en esas condiciones. O sea, a morir solo, a morir entubado, es una cosa realmente gravísima lo que ocurre en la materia de nuestra vida. Ahora, la pandemia, lógicamente, plantea el espacio total. El espacio total, precisamente por eso es pandemia. Ha conmovido el espacio total de la problemática vital. O sea, se ha difundido de una manera impresionante y genera tensiones muy grandes en el espacio, porque por un lado es globalizada y por el otro lado genera reacciones localistas muy fuertes. O sea, ante la globalización del riesgo de la vida, los estados suelen reaccionar de maneras muy particularizadas. Una de las necesidades del tiempo actual sería realmente poder integrar una gobernanza, una gobernabilidad de la pandemia que abarcara en una universalidad la problemática de todos los países. No una globalización ni una particularización. Debería haber una articulación que me parece que no está suficientemente desarrollada. Además, conmueve el tiempo, porque ahora encontramos delante la nada. El tiempo es pasado, presente y futuro. Pero ¿qué hay en el futuro? No lo sabemos del todo. Si el futuro siempre es impredecible, hoy lo es especialmente impredecible. No tenemos idea de lo que va a ocurrir ni dentro de un mes, ni dentro de un año, ni dentro de 2 años. Ha conmovido el tiempo. De alguna manera tiende a disolver el tiempo, y el ser humano es un ser con tiempo, de modo tal que produce una gran conmoción en este otro aspecto de la vida. Y además produce una gran conmoción en las personas, como digo, y genera diversidades de amenazas, y una de las amenazas más importantes es la que atiende esta ley 27.548, que realmente muestra la problemática que ya tratamos en reiteradas oportunidades y en un espacio virtual no hace mucho tiempo. ¿Quién cuida a quienes nos cuidan? Que es el gran problema que encontramos. Gente que arriesga su vida para cuidarnos, y nosotros tenemos que tener conciencia de que debemos cuidarlos. Por eso es que me complace felicitar a los diputados Eduardo Buca, Alejandro Topo Rodríguez y Enrique Esteves, uno de ellos es diputado por nuestra provincia, por haber iniciado este proyecto de ley que fue aprobado prácticamente por unanimidad por las 2 cámaras del Congreso. Pocas veces se ve esta coincidencia de que todos los sectores, superando lo que la Argentina tiene indudablemente, la grieta, con sectores que pertenecen a 2 lados de la grieta, los 2 lados de la grieta, se unen para plantear la aprobación de este programa de cuidado de los cuidadores de salud. La condición concreta a la que se refiere el proyecto dice en sus fundamentos
En el marco de la pandemia causada por el coronavirus COVID-19 y la consecuente ampliación de la emergencia sanitaria realizada por el Gobierno Nacional el día 13 de marzo a través del decreto 260/2020, es que ponemos a disposición el presente proyecto destinado a cuidar a quienes nos cuidan. ¿Por qué tenemos que cuidar a quienes nos cuidan? Bueno, hay múltiples fundamentos. Uno, lo voy a decir, para los que sean más egoístas, el propio interés. Quienes no piensen en cuidar a quien lo cuida, a quienes los cuidan, entonces es una persona que no entiende su propio interés. Además, la reciprocidad. Parece elemental que por lo menos hay que tratar a los demás como nos tratan. Si ellos nos cuidan a nosotros, nosotros debemos cuidarlos a ellos. Y además, y esto me parece definitorio, la solidaridad humana. O sea, la vida, hoy lo comprendemos con mucha claridad, es una realización colectiva, no solo una realización individual. Ahora sabemos que nadie vive individualmente, aisladamente, que vive la especie humana, y esta enorme amenaza colectiva debería llevarnos a pensar para siempre la responsabilidad por la responsabilidad por la vida de la especie humana, de algo maravilloso que existe como una realidad tal vez única en un universo infinito. La pandemia nos muestra que la especie es vulnerable por la pandemia y por múltiples causas, y me parece bastante demostrable que la humanidad merece vivir y tenemos que empeñarnos en la supervivencia más plena de nuestra especie. La pandemia nos pone en crisis y nos lleva a aprender cosas que a veces no queremos tener en cuenta. La humanidad es una maravilla en un universo infinito. Y entonces hay que cuidarla de todas las amenazas. Ahora, esto significa la necesidad de articular un plan como el que aprobó recientemente mediante la resolución 9. ¿Puede? ¿Cómo? Como la que aprobó la resolución 987 del Ministerio de Salud, un plan, un programa, proyectos, actividades y tareas. Y tenemos que aunar esfuerzos. Hay que desarrollar una estrategia nacional y supranacional para combatir una amenaza colectiva. Hay que desarrollar una estrategia en la cual el derecho, y concretamente el derecho de la salud, tienen... Y ya que llega la oportunidad, voy a cumplir con algo que es un deber de conciencia de toda persona que habla de salud pública. Voy a aprovechar para rendir homenaje a Ramón Carrillo, el ministro del presidente Perón, que fue el que realmente desarrolló el sentido de la salud pública en la República Argentina. Y para que tampoco crean que hago propaganda de un lado, aprovecho para rendir homenaje a otro gran defensor de la salud pública, que fue el ministro Oñatidia, del presidente Ilia. La vida tiene héroes, a veces ignorados. Pocas personas que hoy se benefician con el sentido social de la salud saben que le deben tanto a Carrillo y a Oñatidia. Saben que la defensa de la salud pública llevó a una de las causas de la caída del presidente Ilia. Ya que se ha producido esta interrupción, yo quiero aprovecharla para realmente rendir tributo
a quienes han hecho para que tengamos conciencia de la salud pública y de que los gobiernos tienen que democráticamente adherir a ella. Ahora voy a tratar de decirles lo que me parece que necesitamos como modelo jurídico para desarrollar el derecho de la salud. Si el derecho fuera un conjunto mero de normas, tanto daría que se tuviera el derecho de la salud como que no lo tuviera. Da lo mismo porque la norma es hueca. Y si el derecho fuera un conjunto de prejuicios de valor, no entenderíamos el carácter complejo y diverso del derecho de la salud y del derecho de la salud. A ver si se entiende. La salud de cada ser humano es integrada y diversa. La problemática de salud de nosotros, universitarios, es distinta de la de los comerciantes, los industriales, y digámoslo como un homenaje, es distinta de la gente de las villas vulnerables. Cada uno tiene una problemática de salud diferente y el derecho de la salud no puede funcionar, ni ninguna rama del derecho puede funcionar, apoyada a priori, en abstracciones. Hay que desarrollar la mejor salud de cada uno en el complejo, en el conjunto. Entonces, necesitamos atender a la realidad social, a las normatividades y a los valores. Necesitamos relacionarnos con el mundo político y necesitamos desarrollar una estrategia. Todo eso necesitamos. Obviamente no puedo desarrollar un curso entero de derecho de la salud aplicado a la ley, que es lo que tal vez habría que hacer un día, a la ley y a todas las fuentes que se están dictando, pero voy a tratar de bosquejar algunos problemas de la realidad social. Por ejemplo, el problema del avance de la naturaleza. La mayoría de las teorías jurídicas no tienen en cuenta la importancia de lo que la naturaleza nos da y nos quita. Hoy en día nos hemos encontrado con una sorpresa de la naturaleza. Hasta hace pocos años pensábamos que habíamos dominado a la naturaleza y ahora sabemos que la naturaleza tiene sus propias reglas. Hace 5 o 6 meses todavía se difundía la idea de que íbamos a ser amortales, de que íbamos a ser tal vez inmortales, y yo decía, pero esto es una ilusión, es absolutamente indemostrable. Y ahora tenemos que la naturaleza se nos ha mostrado muy hostil. Esto tenemos que tener en cuenta. Otra problemática que tenemos que tener en cuenta en nuestro país es la problemática demográfica. La Argentina es un país escasa y mal distribuido, escasamente poblado y mal distribuido en su población. Y esa mala distribución genera la enorme problemática del AMBA. Y la pandemia ha mostrado a Buenos Aires y a su conurbano que son una unidad humana, más allá de las normas. Las normas dirán que la ciudad autónoma termina en la General Paz, o podrán decir que el conurbano empieza en la General Paz. Sin embargo, la trama humana va más allá de lo que las formalidades digan. La problemática demográfica que hay que tener en cuenta. La problemática económica. La problemática económica desde las situaciones de clase hasta la problemática económica de un país al que le va en gran medida la vida, frenar la curva porque no tenemos recursos, porque no era previsible, pero también porque carecemos de recursos económicos. Yo aplaudo al gobierno
que les ha dado un tratamiento especial a los trabajadores de salud. Pero si le quitáramos el aspecto moral, sería ridículo. Lo aplaudo porque comprendo el sentido moral, pero es ridícula la suma que le hemos dado. Y no le podemos dar más. Esto es lo que quiero señalar. El problema económico en el tratamiento de la salud y en el tratamiento de los trabajadores de salud. Y no quiero abundar el tratamiento religioso de las cuestiones de salud, que por ejemplo hacen que las religiones más comunitarias entiendan más el problema de la comunidad de la salud. Yo soy agnóstico, pero comprendo el fuerte impacto de la religiosidad. Y personas que tienen una idea religiosa muy individual han reaccionado de manera incomprensible, ignorando la problemática común de la pandemia. Alguno de ellos es católico, pero ha ganado las elecciones con el apoyo de grupos individualistas con fuerte influencia del espíritu calvinista. Y creo que esto también tiene que ver. No es para hacer la apología de ninguna religión, pero el sentido con que la religión influye en la sociedad me parece muy importante. Otro problema es la grieta. Por eso aplaudo especialmente esta ley. Porque esta ley está sobre la grieta, más allá de la grieta. Pero la grieta existe. Y en lugar de preocuparnos todos, tirando para el mismo lado, para proteger a la gente que nos cuida, para no ahondar tal vez la pandemia, pero claro, sin desatender la economía, veo que la grieta se filtra en el tratamiento de la salud. Y entonces quiero aplaudir a los diputados que, superando la grieta, han promovido esta ley y a los que la han aprobado, pero también quiero señalar que tenemos que tener mucho cuidado de que no se nos filtren regresiones ideológicas en el tratamiento de la salud y de la pandemia, y en este caso de la condición de los trabajadores de salud. Y también me parece importante tener en cuenta que la Argentina es un país que tiene muy desarticulado el sistema de salud. Gastamos mucho dinero y no tenemos los resultados que debemos tener porque es como un colador y el dinero se va por allí. Esta ley pretende integrar esfuerzos de los gobiernos nacional, los gobiernos de la ciudad, el gobierno de la ciudad autónoma, el de las provincias, el de los sindicatos, el de los prestadores de salud particulares, el de las universidades. Hay que integrar el sistema de salud argentino. No puede ser que un país relativamente pobre como la Argentina derroche dinero que debería dedicarse a retribuir a quienes merecen ser retribuidos porque son, de cierto modo, héroes de nuestra convivencia, sobre todo en la actualidad. Entonces, hay que integrar el sistema de salud. Y el artículo 10 de la ley invita a las provincias y a la ciudad autónoma a adherirse, y la doctora Fernández Oliva y yo le hemos propuesto al señor decano, que como muchas veces ha recibido con muy buena voluntad nuestra propuesta, promover que la provincia de Santa Fe sea una de las primeras que adhieran, no solo por el efecto práctico, sino por el efecto moral que tiene adherir a un programa que está destinado nada menos que a cuidar, a retribuir a quienes nos cuidan. Y me parece que
Por eso hay que, por ejemplo, ver la articulación de la ley con la resolución del Ministerio de Salud del que les hablé, que es muy detallada y muy importante. La resolución 987-2020 establece un Plan Nacional de Cuidado de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud con un marco de implementación por la pandemia COVID-19. La ley atiende a los gastos que se necesiten y atiende a la posibilidad de reunir fondos para los objetivos de la ley. Ahora, ¿cuáles son los móviles que tiene la ley? La ley quiere cuidar a los trabajadores, pero para cuidar a los trabajadores, ¿para qué? Prevenir el contagio de los trabajadores, pero para prevenir y resolver el problema general. El objetivo es el problema general. En la dimensión de las normas, la pandemia nos ha colocado en una carencia de normas sorprendente. Me parece realmente casi innecesario demostrar que quienes sostienen que en el derecho no hay lagunas están absolutamente desmentidos por la realidad. Hay una enorme carencia de normas porque el problema es una novedad fáctica antes inimaginable. Esto requiere una cantidad de normas muy importantes y una novedad en las normas. Por ejemplo, hasta hace poco, los neoconstitucionalistas sostenían que la implementación de la Constitución es tarea más directa de los jueces. Y sin embargo, la nueva realidad muestra que la implementación de la Constitución y los derechos humanos hoy ha sido tarea del Ejecutivo. Ha cambiado el centro del juez al Ejecutivo. Y me causa gran beneplácito que el Poder Legislativo, en una sesión histórica, porque es de las sesiones que se han hecho en la nueva tecnología, en una sesión histórica, haya aprobado por unanimidad esta ley. El Poder Legislativo tiene mucho que hacer, acompañando, sugiriendo, y tengo la esperanza que diputados ilustrados como los que han hecho esta ley, puedan acompañar mejor el tratamiento de la pandemia. O sea, hay una enorme carencia. Hay un cambio conceptual, hasta de la profesión. Hace muchos años yo escribí un artículo sobre las profesiones y decía que las profesiones tienen diversos valores. Uno es el valor de la verdad referido a la ciencia. Otro es el valor específico del área, por ejemplo, para los abogados, la justicia. Y otro, el papel de la utilidad para ganar dinero. La profesión es para ganar dinero. Y de pronto me di cuenta que había omitido algo que yo practicaba, pero no lo había puesto. ¿Saben qué es? El amor. Hay una dimensión ética de amor en las profesiones. Yo lo practicaba porque en este mismo lugar, cuando yo ejercía la abogacía, he atendido a personas pobres, ya como ha pasado tanto tiempo no tiene ningún mérito, pero he atendido a personas pobres sin cobrarle y pagándole los sellados, porque los amaba. Y no me había dado cuenta hasta que de pronto los trabajadores de salud de la Argentina y del mundo me han puesto ante los ojos que la profesión tiene una dimensión al menos ética de amor. Porque nos aman, ponen en riesgo su vida. Y por eso creo que esto cambia también la dimensión valorativa en el derecho. El derecho siempre me parece que es justicia. En este caso, en el derecho de la salud,
de la salud, no a la salud, de la salud, es justicia y salud. Y utilidad, porque tenemos que tener los medios. Pero sería una enorme injusticia si yo no reconociera el acto de amor de los trabajadores de salud, formales y no formales. Y quiero decirlo, no es el amor erótico, es el amor de que yo soy porque tú eres. Fíjense qué cosa maravillosa. El médico, la enfermera, la mucama, sienten que son, porque esa pobre persona enferma por el coronavirus es, y quieren arrebatárselo a la garra de la muerte. Y por eso suelen poner en peligro su vida. Con muy buen criterio. La ley se llama Ley Silvio, porque Silvio es el trabajador de la salud que murió primero en la República Argentina contagiado de coronavirus, de la provincia de Buenos Aires. Dicho sea entre paréntesis, me parece muy bueno que las leyes importantes, además de tener número, tengan nombre. Y es muy bueno que haya la ley Silvio, para que la humanidad recuerde, la Argentina recuerde, y la Argentina que venga, los seres humanos que vengan, recuerden a Silvio. Y en Silvio recuerden a tanta gente que nos está amando hoy y que ha corrido riesgo de muerte. Hay un porcentaje importante de trabajadores de la salud entre los que mueren por coronavirus. El proyecto lo dice, y esto hay que tenerlo en cuenta. El proyecto significa la integración de, fíjense qué cosa linda, la calidad científica y técnica y moral de los profesionales de salud, lo que nosotros en una terminología que hay que aclarar se llama repartidor aristocrático, con la democracia. El pueblo, a través de su congreso, el presidente, que son los representantes democráticos, llaman y reconocen a los prestadores de salud, a los trabajadores de salud. Y se integra la democracia con la aristocracia como superioridad moral, científica y técnica. Y estamos haciendo además lo que quizás quieran las generaciones que vengan. Y por eso decimos que son repartidores que llamamos criptoautónomos, porque los recipiendarios del porvenir que no saben lo que estamos haciendo, sabrán que hemos asumido la responsabilidad por la vida de cada uno y por la especie. Hemos asumido la responsabilidad. Les puedo decir que para mí, respecto de mí, no tienen mucho que cuidar porque ya me voy de una manera o de la otra. Pero tenemos una responsabilidad con la otra gente y con la gente que vendrá. Y tenemos que lograr que de la pandemia salgamos lo mejor posible para que el futuro sea mejor. La pandemia genera una crisis y genera responsabilidad. Y esto hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta algo muy importante, que lo tienen en cuenta los trabajadores de salud. Ante la pandemia, la necesidad es un título. Y hay que cuidar a todos, a los calificados y a los que solo tienen su vida, a los que tienen mucho mérito y a los que tienen merecimiento, a los que solo tienen su vida y no la pueden cuidar porque viven en indignas condiciones de miseria. Y eso hay que decirlo. Y me escandaliza, en cambio, la falta de solidaridad de personas que no para ir a trabajar, no para cuidar a un enfermo, sino para pavear en la calle, y perdonen que use esa palabra, ponen en peligro el acotamiento de la pandemia, porque ahora la pandemia en la cava
está en gran medida reducida, o ellos creen que está reducida a los barrios pobres. La necesidad es un título, y a los que necesitan le debemos dar un régimen de salud atendible, decente. Y eso me parece que es importante. No los quiero aburrir más, pero tenemos que desarrollar todos los recursos que sean necesarios para proteger a la sociedad en su conjunto a través del derecho de la salud y de una manera muy especial a vulnerables tan calificados, tan especialmente calificados, porque siendo fuertes se han hecho débiles, que son los trabajadores de salud. Siendo fuertes se han hecho débiles por nosotros. Es de una dignidad humana mínima reconocerlo. Les agradezco. Ahora vamos a seguir. Creo que va a hablar el señor Diego Mendí o Marianela Fernández, no sé. Me parece que iba Diego Mendí ahora, que nos va a contar lo que hicimos en el encuentro, en el espacio virtual de quién nos cuida a quien nos cuida. Y después, como broche de oro, vamos a escuchar a la directora del Centro de Investigaciones en Derecho de la Salud, que es la doctora Marianela Fernández Oliva. Diego Mendí, ya he hablado de él, es una persona, un alumno destacado, una persona extraordinaria, a quien la facultad le debe mucho. Y lo digo con el beneplácito de haber servido a la casa durante casi 60 años. Mire que lo puedo Diego. Silenciar, doctor Ciuro. No, yo no me silencio porque yo me callo, ya estoy calladito. Palabra, quiero decir, agradecerle a Ciuro, que como siempre lo sigo desde hace años, es una persona fuera de serie, en el buen sentido. Lamentablemente me tengo que retirar y me disculpo con Diego Mendí, que no lo conozco, y con Marianela, que me hubiese gustado escucharlo. Así termino la otra. Vuelvo a ver si puedo encontrarla. Muchísimas gracias y los felicito a todos. Un abrazo, doctora. Muchas gracias. Queda con nosotros. Muchas gracias. Hasta cada momento y éxitos. Diego. Bueno, sí, me están dando trabajo la gente acá del Zoom. Ya cerré los cupos para que nadie más pueda entrar. A ver si podemos continuar tranquilamente. Bueno, en realidad lo que yo iba a hacer es, como dijo el doctor Ciuro, completar un poco la cuestión del espacio virtual que se organizó conjuntamente también entre las áreas de Derecho de la Salud, del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social y el Centro de Investigaciones de Derecho de la Salud. Y entre los trabajos que figuran en ese espacio virtual, entre las comunicaciones de ese espacio virtual, además de la comunicación del doctor Ciuro, además de la comunicación de la doctora Fernández Oliva, que seguramente ellos lo van a poder explicar mucho mejor, hay otros trabajos de miembros del Centro de Investigaciones de Derecho de la Salud que abordan ciertos temas vinculados a la protección de los que nos cuidan, como bien explicaba el doctor Ciuro, y también tienen algún tipo de relación con alguna de las diferentes normatividades que desencadenaron esta ley Silvio, ya sea la ley efectivamente, el proyecto de ley, la fundamentación, la resolución del ministerio o el plan nacional puesto en marcha. Así que mi objetivo es muy brevemente repasar algunos puntos de esos trabajos y relacionarlos con algunas cuestiones que tienen vinculación con la ley. En primer lugar, podríamos señalar que el Plan Nacional de Protección de Trabajadores y Trabajadores, en su fundamentación, comienza diciendo que, bueno, por supuesto, por las condiciones propias de la actividad de los trabajadores de la salud, se ven constantemente expuestos al contagio del COVID-19. Y da algunas cifras en concreto. Pone como ejemplo los casos de Italia y España, donde la pandemia prácticamente arrasó, desbordando y colapsando todos los sistemas de salud, y pone como porcentaje el 8% de los contagios en total en Italia y en España lo representan personal de salud. Y luego da cifras de Argentina. Da cifras del 15 de mayo
y dice que alrededor del 15% de los casos registrados hasta el 15 de mayo, que son aproximadamente 7.000 casos, 15% encuentran como fuente de origen el trabajo en salud. Entonces alguien podría decir, bueno, entonces es un escándalo la cifra de Argentina, porque si en Italia y en España, que la pandemia arrasó, tienen el 8, nosotros tenemos el 15, algo no está funcionando en el sistema argentino. Bueno, eso se puede explicar de varias formas. Una de las formas que creo que puede explicarse es los datos de hoy. La cantidad de contagios que hoy registra Argentina, que está cerca de los 26.000. Entre el 15 de mayo y hoy, que es 11 de junio, hubo una fuerte cantidad de testeos, se aumentó en una cantidad considerable los testeos, lo que hace que ese 15% tal vez no esté representado dentro de la cantidad real de contagiados. Es decir, el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, que es la fuente de estos datos, monitorea con mayor eficacia los contactos médicos. ¿Por qué? Porque los tiene al lado, por así decirlo. Ahora, aumentada la masa de testeos hechos y la cantidad de población hecha, bueno, ahí efectivamente es donde se podría ver cuáles son las cifras reales de personal de la salud efectivamente contagiado. Estas cifras hoy no están, pero me parece que tampoco estamos en condiciones como para decir Argentina es uno de los países con mayor cantidad de personal de la salud contagiado. No estoy diciendo que no sea así, estoy diciendo que con los datos que tenemos hoy no lo podemos afirmar contundentemente. Sin embargo, sí se puede marcar un paralelismo entre otras dos cuestiones, que es el aumento. Si ustedes recuerdan, hace un mes y medio, 2 meses, en la cobertura periodística de la pandemia, había dos focos centrales. El primero era efectivamente el crecimiento de casos de contagios entre personal de la salud, hospitales públicos y sanatorios privados, indiscriminadamente, especialmente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y paralelamente, el crecimiento de aumento de casos en residencia para adultos en geriátricos. Ese fenómeno que se dio en paralelo, que se dio en simultáneo, y prueba de esto es la cobertura periodística, pareciera que tendría una relación. Es decir, a más personal de salud contagiado, esto obviamente no hace falta explicarlo, por el funcionamiento interno de las residencias maneja mucho flujo de personal de salud que ingresa y que sale y que puede meter el virus a un grupo de especialísimo riesgo. Es decir, que la consideración de la protección, ¿a dónde voy con todo esto? La consideración de la protección del personal de salud es importante, no porque lo merezca en sí mismo, como algo ya había dicho el doctor Ciuro, sino porque es importante dentro de la estrategia general, del marco general por el cual se aborda el control de la pandemia. Por eso creo que es crucial la protección, no porque se lo merezcan, porque son trabajadores de la primera línea, que además se lo merecen, sino porque estratégicamente frenar el virus en ese sentido puede ser muy beneficioso. Y en cuanto a concretamente en cuanto a las normatividades, que algo ya había hablado el doctor Ciuro, recalcar esto, en la cuestión de que los principios del derecho de la salud operan en un doble sentido, ocupándose de la salud de la persona, del paciente, lo que clásicamente se entiende, entre comillas, por el objetivo del derecho a la salud, pero también por la salud del encargado de brindar las prestaciones de salud. Y hoy esas personas se encuentran hipervulnerabilizadas porque se encuentran en los dos lados de la relación. Tienen que brindar la prestación, pero también son los principales expuestos a ser pacientes. Y bueno, la ley Silvio, justamente, la novedad que trae, o no novedad, pero es rara, encontrar dentro del derecho de la salud una ley que se ocupe, y esto lo marca muy bien el doctor Ciuro en su trabajo en el espacio virtual, que se ocupe de los derechos del personal de salud, y no tanto de las obligaciones. Como se me viene el ejemplo, no sé, la ley de defensa de los derechos del paciente, por ejemplo. Otro de los trabajos que se encuentra en el espacio virtual, que después yo le voy a pasar el link por si alguno lo quiere consultar, que están publicados en las páginas web del CITS y del Centro de Filosofía,
Pertenece al estudiante Julián Díez, que es miembro también del Centro de Investigaciones de Derecho de la Salud, y que él se refiere concretamente a la responsabilidad civil que se exige para afrontar la pandemia. Y cuando digo responsabilidad civil, no lo digo en el sentido del derecho de daños, sino tal vez más de la conciencia colectiva, de la conciencia social. Algo de esto ya lo dijo el doctor Ciuro, lo abordó sobre el final de su conversación, de su exposición anterior, en el sentido de que se ha demostrado que ni el sistema de salud más robusto puede afrontar las consecuencias o la cantidad de contagios que produce una pandemia de este estilo, por lo cual sí o sí, sea en un contexto de aislamiento más fuerte, si se quiere, o priorizando una táctica o una estrategia de distanciamiento social, priorizando cualquiera de esas dos alternativas, es muy importante la cuestión de la conciencia social, del acatamiento social. Y esto me parece importante relacionarlo, o es posible relacionarlo, con algo que el doctor Ciuro también había comentado en su trabajo del encuentro virtual, en relación a la influencia de las concepciones que se tiene en relación al mundo y en las visiones más pactistas u organicistas. No solo para afrontar la protección del personal de salud, sino en cómo uno encara la pandemia. Y esto no abro juicio de valor sobre si es mejor, entre comillas, tener una mirada más pactista o más organicista en abstracto, sino que creo que es importante tenerlo presente, pensarlo, porque son cuestiones que están en la actualidad. Es decir, si le debo al resto porque en una cuestión de asociación tenemos con pensamientos más individualistas, nos asociamos y le debo porque él me debe, o en un sentido más organicista le debo porque yo soy, en algún sentido soy él y yo somos en la comunidad los dos. Esto, bueno, como decía recién, es una cosa altísimamente frecuente y la vemos prácticamente a diario cuando hablamos de una posición que argumenta la alternativa para la pandemia o para el control de la pandemia en un aislamiento fuerte, y por el otro lado se proponen las alternativas de, bueno, priorización como estrategia principal de distanciamiento social, mayor descanso sobre la responsabilidad individual y aplicar, intentar que el aislamiento sea lo más flexible posible, que por detrás obviamente va la consideración de, bueno, esta forma permite dinamizar en alguna medida, la economía. Y finalmente, porque les dije que esto era muy breve, una consideración anterior. El artículo 1 de la ley 27.548, cuando declara el interés nacional en la protección de la vida, porque lo dice así, de la vida y de la salud del personal de salud, valga la redundancia, pareciera que adopta una posición clara en esta disputa entre concepciones organicistas o colectivistas, ¿no? Y finalmente, otro de los trabajos, el tercer trabajo que integra el espacio virtual, pertenece a la y abogada Fernanda Fernández, que también es miembro del Centro de Investigaciones de Derecho de la Salud, y que ella analiza específicamente, y en relación también a lo que mencionaba en la última parte del trabajo anterior, esta relación que existe entre derecho y economía, y concretamente en este marco entre economía y derecho de la salud. A menudo los que estudiamos derecho desde el punto de vista realista nos encontramos constantemente que el reparto se expone a límites socioeconómicos, con una frecuencia muy importante, sobre todo en Argentina. Por lo cual es imposible considerar que cualquier respuesta jurídica pueda ser útil sin esa base económica, sin que, si se desentiende de la realidad económica, termina resultando alguna utopía o en el más grande de los fracasos, a veces a propósito. Y bueno, Fernanda en ese trabajo considera que existe una confusión
al considerar que el valor justicia es subrogado en una falsa contraposición entre valores como la salud y la utilidad. Se ha visto, sobre todo en el principio del crecimiento de la pandemia en Argentina, que esos eran valores que se ponían claramente en pugna. O es salud o es utilidad, como dos cosas completamente contrapuestas que no puedan coexistir. Como si la utilidad, y cuando digo utilidad, en este caso me refiero a lo vinculado estrechamente con la economía, no hiciera a la salud y inversamente igual. Igualmente, hay que tener en consideración, y así lo dice Fernando en su trabajo, que la presencia relativa del valor utilidad, entendido ahora como lo útil a la vida, hace a la eficacia y a la eficiencia de la distribución y asignación de recursos, algo que también el doctor Ciuro mencionó en la exposición de recién. Por ejemplo, otro de los límites con los que se puede encontrar el reparto son los límites vitales, que hacen reconsiderar lo proyectado con soluciones de cambio o mantenimiento, pero la reconsideración de lo proyectado. Y eso se ve muy claramente en el artículo 8 de la ley Silvio de la 27.548, cuando al hablar del financiamiento se le ordena, o mejor dicho, se lo habilita a que el jefe de gabinete redistribuya las partidas necesarias del presupuesto proyectado. Es decir, está el presupuesto, tenemos el problema de la pandemia y habilitamos que el jefe de gabinete reacomode porque tenemos este lío que se nos viene encima. Y tomando conciencia de la importancia del personal de salud, actuamos y asignamos recursos. Esto obviamente merece mayores consideraciones que por unas cuestiones de tiempo vamos a omitir, ¿no? La cuestión de la asignación presupuestaria en materias como salud y en materias también que se podrían tener consideraciones similares como la educación, ¿no? El doctor Ciuro tiene un párrafo muy lindo que después le vamos a compartir en el trabajo, donde habla de las cuestiones de justicia asimétrica. Entonces, donde es difícil comparar los repartos, en el sentido de que cuánto vale que un doctor o una enfermera o un enfermero o una médica pueda salvarle la vida a un paciente. ¿Cuánto vale eso? ¿Vale 3 barbijos? ¿Un respirador? ¿Cuánto vale? ¿Vale el salario que le pagan? A menudo esa cuestión pareciera que se utiliza al contrario de lo que debería resultar. Es decir, como no sé cuánto vale, te pago lo menos posible. No te pago lo que tengo. Eso pasa también con el profesor. Le das un servicio de educación, por así decirlo. Le enseñas a los alumnos. Como es incalculable, te pago lo mínimo que puedo, lo básico. Cuando en realidad debería ser al revés la lógica, ¿no? Y finalmente, para cerrar, la cuestión de los límites y en la dimensión sociológica del derecho, a menudo son frecuentes los límites sociopolíticos también. Y creo que hoy tuvimos un caso muy impactante. Tuvo una cobertura periodística importante hoy a la mañana. Como ustedes saben, el problema no se concentra exclusivamente ahí, pero es muy importante en las villas del conurbano. Y hoy era muy impresionante cómo mientras el personal de la provincia sanitario realizaba tareas de desinfección, en lo que podríamos decir realizando el valor salud, al mismo tiempo el ministro de Seguridad de la provincia estaba intentando disuadir una manifestación de vecinos, que obviamente estaban todos aglomerados, una cuestión esta que se busca evitar, reclamando mayor presencia policial, porque dicen que luego de 80 días es frecuente ahora escuchar disparos y tiros de bandos narcos que volvieron con las disputas del territorio, esos sectores de la villa a los cuales es difícil entrar con la promotora de salud. Ni siquiera estoy hablando de la atención médica, estoy hablando de la promotora de salud. Es difícil entrar con la promotora de salud a ver en las condiciones en las cuales efectivamente se vive. Entonces, mientras se buscaba realizar el valor salud, al mismo tiempo, algunos tal vez intentaban realizar el valor seguridad o el valor orden en otro sentido.
era una cosa media complicada. Entonces no es tan sencillo. Y creo que en contextos como, por ejemplo, en barrios vulnerables, villas, pónganle el nombre que quieran, siguen estando ahí. Es difícil toda esa... Una de las grandes críticas que se hace es, bueno, sí, está bien, todas estas medidas que vos me estás proponiendo de higienización, distanciación, lavado de manos, todo eso es no está pensado para la clase baja, entre comillas, son medidas de clase media o para arriba. Bueno, todos esos límites los están desarrollados por el doctor Ciuro en su trabajo y son abordados de la dimensión de la visión económica por Fernanda. Y bueno, a continuación les voy a enviar por el chat los links para que ustedes puedan ingresar y ver los documentos, y para no extender más, dejamos que Marianela siga. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de, un momentito, si me permites, Marianela, porque estaba pensando hoy, y después lo omití, que esta crisis ha permitido, y la ley lo reconoce, habrá que reconocérselo a la ley, por lo menos yo se lo reconozco, que los principios tradicionales del derecho de la salud, que son protección de la persona de cuya salud se trata, protección de la persona que trabaja salud, beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, este principio de justicia sobre todo lo podemos concebir también como principio, con otro principio, el principio de biosolidaridad y el principio de bioseguridad. ¿Por qué? Porque cuando ustedes leen los fundamentos que están muy bien hechos de la ley, fíjese que dice, por ejemplo, tienen que ir a los lugares más riesgosos las personas más jóvenes porque corren menos riesgo. La idea de la biosolidaridad en el derecho de la salud mucho no se manejaba, y me parece que es un principio fundamental. No sé si llamarlo biosolidaridad o principio de solidaridad que hay que rescatar. Y el otro principio es el principio de bioseguridad, que me parece que es el principio de seguridad, que en realidad el principio de seguridad es una proyección del principio de justicia. De modo que la crisis de la pandemia nos va a permitir también avanzar en el desarrollo de los principios del derecho de la salud. Bueno, ahora vamos a escuchar a la doctora Marianela Fernández Oliva, quien, como, bueno, muchos de ustedes saben, es la directora del Centro de Investigaciones de Derecho de la Salud, es profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario, es doctora en Derecho y muchas otras cosas más. Muchas cosas buenas más. Marianela, te escuchamos. Bueno, sí, muchas gracias. La pregunta como que dije, será otra cosa, pero bueno. Hola, hola. Teníamos un micrófono abierto. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Ciuro, que siempre con esas ideas desbordantes nos invita a seguir creciendo, a seguir reflexionando. El gusto enorme de compartir con él, que es mi maestro y el de muchos, aquí también el de Diego, un espacio de reflexión como este, que yo creo, como bien decía él al principio, es esencial. Tenemos que hablar de la salud de quienes nos cuidan, de quienes se ponen en una situación de vulnerabilidad para salvar vidas. Eso es muy importante, por eso también celebramos y inmediatamente cuando supimos de la ley Silvio y su aprobación, nos pusimos en campaña y bueno, también pedimos, elevando por nota al señor decano, a quien también agradezco la presencia esta tarde, toda la jornada, prácticamente toda la jornada. Muchas gracias por estar y también a Diego, Diego, que es una esperanza. Eso es muy importante, tener esperanza. En este contexto, sobre todo la esperanza, es importante porque como bien decía al principio el doctor Ciuro, la pandemia es un evento disruptivo. Es esto, nos desacomodó la vida. Y a mí siempre me llama la atención el valor develador de la peste,
como decía Camus. El valor develador de la peste que pone de manifiesto, con ese poder de coyuntura, situaciones que a veces son invisibles, y que suceden, y que cuando no hay coyuntura, siguen en la invisibilidad. Si es alguno de los fines que tiene nuestra visión compleja sobre el derecho, precisamente es el develamiento de los procesos, de los intereses, en este caso del derecho, pero muy especialmente del derecho de la salud, que involucra a este producto normativo que yo también estoy muy contenta que se llame la Ley Silvio. Devela la condición humana, la dimensión humana, que no solamente es racional, que es racional y es también la sensibilidad, es la carne, como le gusta decir al doctor Ciuno, y la carne que muere, en este caso, que muere atendiendo para que la carne de otros viva, y la vida de otros se desarrolle. Entonces, esto de que la pandemia es un evento disruptivo, ya lo adelantaban las recomendaciones sobre salud mental para los equipos de salud que había realizado el Ministerio de Salud de la Nación, que muchos de ustedes recordarán porque ha sido ampliamente difundido. ¿Y por qué es disruptivo? Bueno, disruptivo técnicamente es porque cambia el ambiente y lo transforma en un ambiente amenazante. Nosotros veníamos, como creo que lo adelantaba el decano al principio de su intervención, cuando levantamos las copas sobre final del año pasado, imaginaba que íbamos a tener, por ejemplo, esta reunión por Zoom, o la imposibilidad de encontrarnos en nuestra casa, en la Facultad de Derecho todos juntos. No lo íbamos a imaginar. Entonces, como nos desacomoda la vida, nos la desacomoda en un sentido amenazante. Es decir, la amenaza de un entorno que además se caracteriza porque es difusa y es constante. No es cualquier tipo de amenaza. Entonces, resulta difícil, si no imposible, permanecer indiferente ante una amenaza así. Entonces, a todo esto se suma la sobreinformación, que proviene de los medios masivos de difusión o de comunicación, como ustedes elijan llamarlo, que también incrementan la ansiedad afectando a la mayoría de la población, a todos nosotros, lo que algunos llaman la infodemia. Por supuesto que causa en las personas sensaciones de desamparo, de desvalimiento, de desesperanza, de impotencia, soledad, incertidumbre personal, potenciadora de la incertidumbre colectiva, y si eso lo sentimos nosotros, cuánto más la situación esta se agudiza cuando se piensa en la posición de riesgo que ocupa el personal de salud y los que también, quiero decir, la ley Silvio es sobre el personal de salud, pero también sobre aquellos que realizan actividades esenciales en el contexto de la pandemia. Entonces, imaginen todas estas circunstancias potenciadas por estar en la línea de fuego, en la trinchera. Esta gente está en la trinchera, en la línea de acción. Entonces, a la preocupación por el contexto general de angustia de todos nosotros, se suma la carga de la preocupación por el riesgo cierto de enfermarse personalmente, familiarmente, porque las personas que trabajan en esta línea tienen familia, convivientes a los cuales están conscientes que pueden enfermar como principal vector, y además el consiguiente riesgo mental, sobre su salud mental y emocional, cuestiones de las que yo particularmente creo que no hablamos demasiado. Hablamos de la salud en un sentido a veces demasiado biológico, de salud integral, mental y física. Los riesgos sobre la salud mental, emocional, y las colas que traerán la pandemia sobre todos nosotros, pero muy especialmente sobre aquellos que están en la línea, creo que todavía es algo que estamos por ver. Algo adelantaba Diego, pero algunas cifras, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, en los últimos informes, dice que el 10% del personal de salud termina contagiándose de coronavirus, o por lo menos esas son las proyecciones, y el nuestro hasta la fecha que señalaba Diego era el 15, ahora es un 14,9, más o menos estamos en lo mismo, que son datos oficiales del Ministerio de Salud,
Esto se recaba en el Sistema Nacional de Vigilancia, estos datos se sacan de allí, y son cifras realmente alarmantes, ¿verdad? Realmente alarmantes. Lo cual implica que nosotros, desde el derecho, no podemos hacer oídos sordos, y instancias como esta, de reflexión, son, yo creo, esenciales. Es decir, tenemos la necesidad de reflexionar sobre el trabajo en el campo de salud. En la coyuntura del COVID y más allá después de la coyuntura del COVID. Si bien la ley Silvio responde a la coyuntura del COVID. Entonces yo pensaba, ¿cuáles son las características del trabajo en el campo de la salud? Y para pensar en esto, habría que pensar primero en el campo de la salud. Y el campo de la salud tiene diversas características, pero yo creo que la singularidad de todas reside en que el sujeto, es decir, la salud, es de una definición compleja. Por eso los procesos de trabajo sobre salud tienen características muy particulares que están teñidas por esa complejidad. La salud es un elemento que por su complejidad científico-técnica y humana, su profundidad humana, como le gusta decir al doctor Ciuro, enrarece todos los ámbitos en los cuales se despliega. Lo ha adelantado el doctor Ciuro. En el derecho, ante la toma de conciencia jurídica de sus proyecciones, dio lugar al derecho de la salud, que es la rama transversal de la cual nosotros nos ocupamos, tanto en el área del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social que el doctor dirige, como en el Centro de Investigaciones de Derecho de la Salud, que también ha sido creación del doctor Ciuro y que me honra dirigir ahora mismo. Es decir, la complejidad propia de la salud y de sus contextos se suman en el campo de la atención, se le suman los problemas del financiamiento, la persistencia de estructuras administrativas que suelen ser ineficaces, y las limitadas capacidades de gestión y otras limitaciones. Por ejemplo, límites que señaló tanto el doctor Ciuro como Diego, ahora en su intervención. Los límites. Y aquí es donde, por ejemplo, podríamos hacer alguna reflexión sobre los componentes propios del campo de salud que resultan de interés para ordenar nuestros pensamientos sobre la complejidad de esa estructura. Y yo creo, por ejemplo, que pudiéramos decir que existen al menos 3 despliegues de la esfera de la atención en salud que se podrían señalar como ejes de análisis. Por ejemplo, el despliegue que se realiza o que se refiere al proceso del trabajo en salud, a la lógica del trabajo en salud y a la muy significativa discusión relativa a valores en el trabajo en salud. En este sentido, en el campo mismo de la salud está compuesto, a mi criterio, que comparto con otros teóricos de importancia sobre el campo de salud, está compuesto de un entramado de relaciones, de redes entre actores con diversos grados de autonomía relativas entre ellos, donde se disputan intereses, ya sea para incrementarlos o como también para consolidarlos. Este ordenamiento de conductas que son verticales y horizontales, que es el campo al final, nosotros pensaríamos en un ordenamiento horizontal y vertical en nuestro lenguaje de complejidad, es al mismo tiempo un producto, pero también produce actores individuales y colectivos. Entonces, ¿qué pudiésemos decir sobre el proceso de trabajo en salud? Es decir, la dimensión fáctica. Trabajar en salud quizá implica, entre otras cosas varias, insertarse en una estructura de organización, organizacional, que tiene distintos niveles de autonomía de base, tiene procesos de trabajo que se extienden todo el año, los 365 días, y que implica sobre todo lidiar con la vida, la muerte, el sufrimiento, la enfermedad, que pone en juego en mucho los planes de vida de los trabajadores de salud. Es decir, hay particularidades del trabajo en salud que son distintas al resto de los trabajos.
el producto del trabajo en salud no puede ser desvinculado del trabajador que lo ejecuta, porque se realiza en el proceso como trabajo vivo. Mary, que es un teórico de este tema, habla del trabajo vivo en acto. Es un concepto bastante interesante. Es decir, en salud, el acto de salud es instantáneo. Entonces, así, repartidores y recipiendarios en nuestra lengua, repartidores y recipiendarios son agentes activos que despliegan representaciones, sus conocimientos, sus expectativas, sus necesidades, en el mismo proceso de la salud y del trabajo en la salud. Entonces, es importante determinar el objeto de lo que la conducción de los trabajadores en salud y personas sobre cuya salud se trata reparten y reciben. Es decir, si se trata de conductas productoras, de procesos que benefician al desarrollo del plan de vida, tanto del paciente como del personal, o no. También resulta importante saber en qué forma se realizan y cuáles son las razones por las que se realizan. También se puede incluir dentro de este análisis la razonabilidad social de los productos del proceso del trabajo en salud. Después está la lógica del trabajo en salud. Es decir, en relación a esta lógica, se pueden identificar cristalizaciones o captaciones, diríamos nosotros, de los procesos del trabajo en salud. Tanto es así que es posible darse cuenta que algunas organizaciones y los propios trabajadores no suelen cuestionar las lógicas y a veces las reproducen en sus prácticas, obviamente, en sus prácticas de trabajo, en donde hay diferentes concepciones de salud, de gestión y de sujetos que conviven desarmoniosamente, incluso en los mismos productos normativos. No es el caso de esta norma, que como bien señalaba el doctor Ciuro, tiene unos muy buenos fundamentos. Pero en el campo del trabajo en salud uno puede advertir que algunas prácticas son como palimpsestos, conviven distintas concepciones, unas sobre otras, que causan confusiones, desinteligencias, y al final una construcción o construcción de respuestas jurídicas, que es lo que nosotros podemos analizar con más detalle, que tienen resultados realmente inciertos, y a veces por incierto injustos. Y en relación a los valores del trabajo en salud, se podría decir que pareciera razonable, como dijo el doctor Ciuro, que en un sistema humanista, en última instancia, sea la salud como valor realizador del valor humanidad, el valor que rige el estándar valorativo que se desea en esa instancia. Pero en las últimas décadas, realmente han estado marcadas por la filtración de otros criterios, que son criterios del mercado, a ámbitos que son extramercatorios, que son realmente importaciones de valores comerciales donde priman, por ejemplo, la búsqueda de la utilidad, y aquí sí la utilidad en un sentido económico, no en el sentido de la realización de la salud. Entonces, en el campo de la atención en salud, se reproducen a veces lógicas basadas en estándares valorativos que son de corte realmente dudosamente humanistas, y que importan en el proceso de trabajo y de la salud de los trabajadores detrimentos muy graves. Entonces, esto también se expresa en la pérdida de vínculos del trabajador con la organización, con sus compañeros, en el enrarecimiento de la relación con los pacientes o personas sobre cuya salud se trata, y con el mismo trabajo. Esto se refleja también, y lo podemos ver, cuando hay reestructuraciones productivas marcadas por modelos de gestión del cuidado de la salud que prioriza sentidos tecnológicos de la medicina por los sentidos humanos, sentidos mercantiles por sobre los sentidos sanitarios, etc. Algunos números que me parecieron interesantes. Dice la Organización Mundial de la Salud que en el año 2006 había aproximadamente 60 millones de trabajadores sanitarios en el mundo, y que es una cifra que representa una densidad de 9,3 trabajadores de la salud por cada 1000 habitantes. En América, la densidad de trabajadores sanitarios es de 24,8 por 1000 habitantes, que es la más alta comparada con el resto de los continentes. Los trabajadores de salud con funciones asistenciales en nuestra región
representan apenas el 57% del conjunto de los trabajadores sanitarios, el porcentaje más bajo a nivel internacional. En Argentina, el número de trabajadores del sector salud en el primer semestre alcanzaba un total de un poco más de 806.000 trabajadores. Estos son datos de la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo y Empleo. Esto equivale a un 4,4% de la población económicamente activa. Es muy interesante este dato. ¿Qué significa como situación del trabajo en salud en la Argentina estos datos? Si se considera la totalidad del sector, aproximadamente el 70% se desempeña exclusivamente como asalariado, el 10% como contapropista, y el 20% tiene funciones de múltiples ingresos. En el caso de los profesionales, el 35% tiene más de una fuente de ingreso. La Organización Panamericana de la Salud, en este sentido, en 2010 en Argentina, había recolectado unos datos que también son bastante ilustrativos. Fíjense, el 55% de los médicos a 2010 tenían más de un empleo, y este porcentaje llegaba en ese año, quizá ahora pueda ser más, al 80% entre el grupo de médicos entre 31 y 50 años. 80% de aquellos que tienen más de un empleo. Es decir que desde finales del siglo pasado se evidencia una tendencia de deterioro en las condiciones de empleo y trabajo del campo de salud. Hay un aumento del pluriempleo, extensión de jornada laboral, flexibilización de los modos de contratación, por ejemplo, contratos temporales, pasantías, trabajos ad honorem, subcontratación, tercerización. ¿Qué les quiero decir con esto? Para no extendernos y quizá para tener algún espacio de intercambio. La pandemia ha dejado al descubierto la trama de vulnerabilidades que implica para todos los participantes del sistema de salud, como bien decía el doctor Ciuro, es un sistema fragmentado, complejo, de difícil amarre. Y también el déficit de las condiciones generales del personal de salud, que como dijimos es la primera línea de atención. Para contener y mitigar esta pandemia del COVID en la región, pero sobre todo en Argentina, debería, y creo que es una de las ideas fuerza de esta ley, de la ley Silvio, contar con equipos de protección individual idóneos y suficientes, acción de formación continua, condiciones laborales dignas, protocolos acordes a los estándares internacionales, equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios especiales y específicos formados, herramientas tecnológicas en el marco de la telesalud. La vi a Marisa hace un instante que se había conectado y pensaba en ella, y sobre todo voluntad política desde las instancias directivas para que se pongan en marcha. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, realmente creo que, en primer lugar, vamos a abrir un espacio de diálogo si quieren, pero quisiera decirles que hay que tratar de que cuando unas semillas existe, dé frutos. Y yo los invito a que formen algún grupo o algún proyecto de investigación alguna vez cuando puedan, dirigido a las condiciones de trabajo en la materia de salud, las condiciones jurídicas tridimensionales en materia de salud, porque es un aporte importante para el desarrollo del derecho de la salud. Y quiero señalar, le voy a poner un nombre a lo que tan maravillosamente han dicho Diego y Marianela. Y el nombre es el nombre de la proletarización del trabajador de salud. O sea, y de la alienación del trabajador de salud. O sea,
es obligado a vender su vida a trozos, a rutinarizarse y al final a no poder desarrollar la humanidad que lleva dentro, porque tiene que entregarse a quienes lo emplean para poder obtener un margen más o menos mínimo de condición de vida. Por eso yo creo que si alguno de ustedes pudiera hacer un proyecto de investigación sobre las condiciones jurídicas tridimensionales, socio-normo-axiológicas de los trabajadores de salud en general, me parece que sería un aporte importante, concreto, que le debemos a la gente que nos cuida. Supongo que algunos de ustedes querrán hacer algún comentario y, bueno, los escuchamos. No sé bien cómo manejarlo. Diego, que es experto en esto, ¿cómo se maneja si alguien pide la palabra? No sé cómo Hoy el experto fue sobre pasado, así que el que quiera hablar puede abrir el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, no sé si me escuchan ahí. Sí, Franco, sí. ¿Qué tal? Me presento, mi nombre es Franco Chileto. Yo soy integrante del equipo del diputado nacional Eduardo Buca. Soy el abogado, digamos, del equipo y quien lo asesora y elabora, digamos, está en la redacción de los textos jurídicos, específicamente también de este proyecto que se convirtió en ley. Primero, antes que nada, me gustaría agradecerles. A mí me pone extremadamente contento que se dé este espacio de reflexión, y la verdad que yo sentí que a pesar de que no los conozco, que hubiéramos estado en diálogo cuando armamos esta ley, porque la verdad que lo que quisimos expresar, tanto en los fundamentos, que como habrán visto son 3 páginas, tratamos de ser concretos, claros y precisos en nuestras presentaciones, ha sido esto que ustedes han reflejado. Capaz que ustedes no saben, pero bueno, Eduardo Buca es diputado desde 2017, él es médico, por eso también la insistencia en estas cuestiones. Desde el primer momento en que se desató la pandemia, y veíamos con preocupación el tema de la protección del personal de salud. Este proyecto fue presentado el 3 o el 4 de abril, o sea que ni bien fue declarado el aislamiento social preventivo y obligatorio, nos pusimos a trabajar en este proyecto y fue acercado al gobierno desde un primer momento. Fue la primera ley sancionada íntegramente en sesiones virtuales. Esto también demuestra el compromiso político y la urgencia en el tratamiento de esto, que fue muy bien receptado por todas las fuerzas políticas. Si bien hubo obviamente previas negociaciones, como habrán visto, el texto del proyecto y el texto de la ley difieren. Son cosas que tenemos que hacer para unar voluntades y que pueda salir de esa manera. Quiero remarcar esta cuestión que veníamos insistiendo, del carácter estratégico que nosotros le damos a la protección de la salud y la vida del personal de salud, que esto no es solo el médico y el enfermero, sino que es todas las personas que trabajan en los establecimientos de salud, no solo en el sector público, sino en el sector privado, en el sector de las obras sociales, en el sector cooperativo de la salud. Y acá hay una cuestión fundamental que se relaciona con lo que recién estaba diciendo Marianela, que dentro de las condiciones laborales que vemos está la cuestión del pluriempleo en el trabajador de la salud. Entonces es fundamental que evitemos que sean los trabajadores de la salud quienes sean los portadores del virus y lo lleven a lugares donde hay personas con riesgo y con las cuales corren riesgo su vida, que es el caso específicamente de, por ejemplo, los geriátricos y los lugares donde conviven las personas de adultos mayores.
Y también dentro de lo que es la cuestión estratégica, esto de que nosotros intentamos declarar de interés nacional, en el proyecto también dice que es de orden público para hacerlo cumplir en todos los lugares, en toda la Argentina, en todos los lugares, no solo en lo público, sino también en el sector privado. Y acá hay una cuestión que me gustaría también hacer foco, que es la cuestión de las capacidades de fiscalización que tienen los estados para el cumplimiento de los protocolos de seguridad que se establecen y para la provisión del equipamiento de protección personal, que es junto con la cuestión de la capacitación, los pilares básicos que entendemos de la ley, porque dentro de este sistema de salud fragmentado, desigual, vemos que no es lo mismo cómo enfrentan esta situación los hospitales nacionales o grandes hospitales provinciales que clínicas del conurbano profundo de la provincia de Buenos Aires o de los interiores provinciales, donde han sido ahí los principales focos de contagio, que ha pasado una persona que se va a hacer una operación programada, una rodilla o un embarazo o lo que sea, y no se han tomado las precauciones, y eso hace que se empiece a propagar el virus. Así que también quiero agradecerles que desde la universidad estén solicitando la adhesión a la provincia de Santa Fe a la ley y la implementación, porque eso es lo que va a hacer que esta ley sirva, que se convierta en una herramienta de gestión y que la lleve adelante los ejecutivos, tanto nación como las provincias, como también los municipios. Nosotros estamos haciendo un trabajo de todos los días de llamar, mandar mails, mandar la ley para lograr las adhesiones a nivel incluso municipal, así que eso también es muy importante. Y bueno, agradecerles, no me quiero extender mucho más, pero también enviarles el saludo del diputado, agradecerles que se dé este espacio, que podamos seguir debatiendo de estas cuestiones. No me quiero olvidar otra cuestión que se habló, que es la salud, el cuidado de la salud psicológica del personal de salud. Ayer nos enviaron un proyecto de ley que también, digamos, que crea un programa de atención psicológica para los trabajadores de la salud y su familia, que va a ser presentado por la diputada Cecilia Moró, que bueno, vamos a acompañar, y que incluso podría incluirse como una pequeña modificación a la ley 27.548, a la ley Silvio. Así que bueno, muchísimas gracias, muy interesante todas las reflexiones que han hecho, así que les agradezco y sigo escuchando a ustedes. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué más? ¿Tienen que decir algo? Bueno, entonces no quiere nadie decir más nada, pero hay muchos, hay gente que no está aquí, no la veo, pero está allí en la lista. Bueno, 27 hay, le digo concretamente, somos 27. Bueno, entonces, si no quieren decir más nada, por lo menos hagan. A ver si quedamos comprometidos en que nos vamos a ocupar con la mayor seriedad. ¿Cómo? ¿Alguien quiso decir algo? Sí, yo, Matías, ¿cómo está, doctor? Hola, Matías, escucho. Sí, a Franco le quiero hacer una pregunta, porque ahí leyendo la ley Silvio, vi que en el artículo sexto, inciso F, hablan de llevar el registro único de personal de salud. Mi pregunta va por el tema de la privacidad de los datos del personal contagiado y si tienen diagramado cómo va a efectuarse el registro y el sistema de vigilancia del personal de salud. Y a su vez, se lo digo como yo soy abogado gremial
básicamente soy apoderado de la Federación Ferroviaria y del Sindicato de la Fraternidad, y veo también que se refiere en el artículo 7º del protocolo para trabajadores y voluntarios que no pertenezcan al sector de salud. Si ya tienen diagramado o esbozado con un criterio de protección a los trabajadores ferroviarios, por ejemplo, que hoy hay 120 trabajadores ferroviarios aislados de la línea San Martín por un contacto estrecho con lamentablemente, precisamente con una persona médica que dio positivo de COVID. Y eso pone en riesgo la circulación ferroviaria como un servicio esencial, precisamente para que el personal de la salud nos pueda cuidar a todos nosotros. Por eso, Franco, si me podés contestar esa pregunta, te agradezco. Matías, sí. Ahí en el artículo 6º hay dos cuestiones que son fundamentales para esto. Primero es tratar de lograr un plan de testeo sistemático y continuo en todo el personal de salud para ir controlándolo. Y se propone crear este registro para ir teniendo en cuenta que lo lleve adelante el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológico para, si bien los datos deben ser protegidos, la autoridad de aplicación y las autoridades sanitarias deben saber quiénes son las personas contagiadas para buscar los contactos y para equipos médicos. Nosotros estuvimos viendo, incluso hay un trabajo muy importante que sucedió en Chile. En Chile, los mismos trabajadores, la Central Única de Trabajadores empezó a hacer un propio registro de las personas contagiadas por coronavirus, trabajadores de la salud, y hacen un registro no solo de eso, sino del personal contagiado, del personal de salud puesto en cuarentena, y de la cantidad de servicios afectados. Servicios afectados y hospitales, clínicas y establecimientos de salud afectados. El artículo, el inciso ese, apunta a eso, apunta a tener un registro del personal contagiado para saber con quién estuvo, cuándo estuvo, para ir a buscar esos contactos estrechos y ese entorno amplio, digamos, del caso, para evitar la propagación y la circulación del virus. En cuanto a la otra consulta que tiene que ver con los trabajadores esenciales que no pertenezcan al sector de salud, si bien la norma está pensada principalmente para los trabajadores de la salud, no podíamos no dejar de hacer mención a todos los trabajadores esenciales que también están en la primera línea. Esto va desde los trabajadores del transporte público, desde los trabajadores de los comercios de proximidad minoristas, de los trabajadores de supermercados que también han sufrido muchos contagios. Si bien esto, por resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y esto es una cuestión que estaba en el proyecto primero, que después fue resuelto antes de que pudiera tratarse, tienen que contar con los protocolos necesarios para ejercer la actividad. Y eso es fundamental para volver a retomar la actividad económica, y que dentro de las empresas, que dentro de lo que son los servicios terminen siendo clústeres de contagios, como vemos que pasa en otras partes del mundo. Por eso también involucramos a los sindicatos, a las universidades, a todos los que tengan que ver con esto, para elaborar, para cumplir y para fiscalizar en todos los protocolos. Eso es lo importante para que todos estemos protegidos. Bueno, muchas gracias. Les pido que tengan en cuenta también la resolución 987 del Ministerio de Salud, porque tiene nada menos que el Plan Nacional de Cuidado de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud, y tiene un anexo muy, muy detallado y muy importante sobre el cuidado del personal de salud. O sea, el Ejecutivo también se preocupa de esto, y es muy importante que haya una confluencia de poderes,
Y en ese proyecto, en ese plan, que está realmente, como les digo, muy desarrollado, tiene 3 ejes estratégicos. Un eje estratégico es políticas de consenso, rectoría y articulación, que es algo que nosotros tenemos que desarrollar desde la universidad tal vez y seguro desde la provincia. Luego hay el eje estratégico 2, políticas de educación, supervisión y conocimiento del plan. Y el eje estratégico 3 es políticas para el cuidado de los trabajadores, plan de vigilancia y generación de grupos de riesgo. O sea que se vincula también con esta problemática que le interesaba a Matías. De modo que me parece que hay mucho por hacer. Yo mucho no puedo hacer porque estoy saturado de cosas, pero les pido que ustedes que tienen tiempo por delante, mucho más, se ocupen de este tema. Proteger a los trabajadores de salud, proteger a los que nos cuidan, es por cierto carácter transitivo cuidarnos nosotros mismos. Así que les agradezco mucho. No sé si hay alguna otra intervención. Los invito a que lo hagan. No quieren hablar. Bueno. Doctor, mientras ellos reflexionan sobre si quieren decir algo, los invitamos a visitar las páginas y las redes sociales, tanto del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y de Filosofía Social, que cuenta con una página web, tanto como con una dirección de Facebook. De la misma manera, el Centro de Investigaciones de Derecho de la Salud, también en sus redes, que allí Diego raudamente está escribiendo en el chat para que ustedes puedan visitar los 2 sitios y las redes en donde nosotros compartimos diariamente toda la información producida por nosotros y que podamos reproducir de otros relacionadas con el derecho de la salud, en este caso, y también del área del derecho de la salud en la página del Centro de Filosofía. Quiero agradecerle a Diego, pero sobre todo al doctor Ciuro que nos ha unido en esta tarde en una reflexión tan valiosa, también a Franco, que se ha sumado y ha dado muy, muy interesantes insights de lo que ha sucedido en esas discusiones. Gracias por estar también durante toda la conversación. Gracias, doctor Ciuro, y ahora sí le doy la palabra para que usted cierre. Bueno, gracias. Cuando la gente se encuentra, nunca es más la misma. Hoy nos hemos encontrado y espero que no seamos los mismos de antes, porque ahora tenemos una idea, me parece, más clara de un compromiso que tenemos. Y los compromisos deben ser honrados. Así que yo les pido mucho que se dediquen al derecho de la salud y en esta perspectiva particular de la protección de los trabajadores y las trabajadoras de salud. Un enorme abrazo para todos y será hasta pronto. Les vamos a tratar de certificarles si quieren la participación. Nos escriben y seguramente Diego y yo podremos hacerlo. Y la doctora Fernández Oliva. Hasta cada momento.